gracias. Entiendo que estoy hablando a muchos estudiantes que se encuentran fuera de esta sala, entonces no sé exactamente cuál es su papel, si es de ser la seguridad de la universidad o sencillamente espía para otras universidades. Bueno. Es cierto que primero la palabra paradigma no es una palabra tan común y a veces hay algunas dificultades en el uso posible de este concepto en el mundo de las ciencias sociales. La cosa en realidad más interesante es precisamente esta palabra, este concepto de paradigma. ¿Por qué? Porque en general, o por lo menos en el pasado, tuvimos una visión de tipo objetivista de la sociedad, o en términos históricos, antiguas, modernas, desarrolladas, subdesarrolladas, y son palabras que no son de un pasado lejano. Se habla todavía así. Y no se puede disparar cada vez que alguien utiliza estas palabras, pero sería útil. Porque es una visión evidentemente falsa de la continuidad o digamos, de una escalera o un camino y hay el gran elefante en la primera fila y después hay un animal muy chiquito y que no es muy inteligente al final de esta procesión. La otra manera, eso yo diría, sin exagerar, que esta manera de pensar ya no existe mucho. Aunque países emergentes, países, etcétera, hay algo de eso, pero no es muy peligroso porque hablar, por ejemplo, de un país emergente, eso no supone que India o Brasil o México o no sé cuál son el mismo tipo de sociedad. Es una situación intermedia, pero bueno, es una manera de definir muy superficial, un poco estratégica. Eso es el lenguaje de Naciones Unidas, digamos. No tiene mucho más interés. Entonces, aparte de eso, lo que ha tomado más importancia es una idea un poco intermedia en realidad, que dice los hechos, los comportamientos sociales tienen que ser definidos no por su subjetividad, sino por su efecto o su razón de ser objetiva en el funcionamiento de un sistema social. Entonces, usted puede pensar, por ejemplo, que está haciendo una revolución y un sociólogo un poco conservador dirá, pero no señor, usted está muy equivocado, porque en realidad usted está destruyendo una sociedad a favor de, por ejemplo, un sistema de dominación exterior, etc. Entonces, pero hay que ver claramente que durante un siglo corto, la sociología clásica, que realmente fue muy dominante y con razón, la sociología clásica se construyó alrededor de esta idea de la funcionalidad, disfuncionalidad, y entonces lo que es interesante y que se ve muy claramente en la obra de Parsons, en que las dos palabras sistema y actor son las dos caras de la misma moneda. Sí, él hacía una teoría general de acción y el sistema social, son los dos libros principales que se publican más o menos en 52, 53 o 51, 52. Entonces, la idea de que sistema y actor son una sola cosa
la expresión subjetiva y objetiva del mismo funcionamiento, de tal manera que es, digamos, la situación, la naturaleza, la situación objetiva que explica el contenido, la orientación de los actores y de sus intenciones. Algunos van más lejos y dicen que no hay conciencia, que no sea una falsa conciencia, incluso que la conciencia de los actores, aunque sean opuestos al sistema, es un truco del sistema para eliminar las oposiciones y para reforzar su propio poder. Lo que no es falso, porque si usted dice, bueno, estamos viviendo en un mundo en el cual los sistemas tienen un control total de la situación, no se puede hacer nada. Hay una sociología que dijo, no se puede hacer nada. Bueno, perfecto para los dominantes, perfecto. Entonces, son muy radicales, pero bueno, tendrían que recibir plata, porque si gente muy radical dice los dominados no pueden hacer nada, es una maravilla. Entonces, todo eso ha tenido, y yo diría que todavía tiene una importancia grande durante los años 70, 90, la tendencia, digamos, post-marxista, si uno quiere hablar así, o como se dice generalmente, estructuralista marxista, ha tenido una enorme influencia. Yo quisiera empezar con eso porque no se trata de cambio de paradigma, se trata de dos sillas. Vamos a ver cómo se siente en una silla, después de una segunda silla, pero mientras tanto la gente se cae porque no hay silla, y que es una teoría de la silla vacía, de la silla virtual, la silla ausente, ideal, etc. Eso fue y es de inmensa importancia porque el pensamiento sociológico actual se ha formado en reacción contra este mundo vacío. ¿Por qué mundo vacío? Por una razón muy sencilla. Que el movimiento obrero, socialista o sindical, no importa, que era el actor principal de esta sociedad industrial, este movimiento obrero desapareció. Desapareció en un momento dado, y bien, es decir, que no murió, que fue matado o fue encarcelado por el sistema staliniano o leninista en realidad, y después maoísta, pero básicamente leninista. Es decir, que se estableció una dictadura no del proletariado, sino sobre el proletariado. Y entonces todo era problema de estrategia, de guerra, de eliminación, de destrucción de los enemigos nacionales o internacionales, y entonces no había, y como todos ustedes saben, hay un caso así totalmente simbólico, que la primera revolución, digamos, en Rusia, en la primera de marzo del año 17, fue, digamos, empezada, dirigida, orientada por los marinos de Kronstadt, que es el puerto, no el puerto, digamos, la base naval, en la entrada de ¿cómo se llama? Petrograd en esta época. Y algunos años después son los héroes de la revolución. Y después, algunos años después, durante la guerra civil, estos marineros se revoltaron porque no tenían como para comer, y Trotsky los hizo matar. Entonces fueron héroes de la revolución y después enemigos, traidores de la revolución. Y entonces eso me parece ser una expresión muy, muy clara para indicar que los actores en esta visión, digamos, objetivista o historicista,
los actores normalmente tienen que desaparecer como actores y los héroes existen, pero muertos. Y entonces la dominación de los actores sociales por un partido, una élite dirigente, es una cosa de la cual no se puede salir. Si usted se refiere, por ejemplo, a algunos autores del siglo XIX, por ejemplo, en Francia, una obra que es muy típica es la obra de Émile Zola, y la idea de Zola, que ya era la idea de Víctor Hugo, que el mundo obrero es un mundo destruido por la miseria, la pobreza, la dificultad del trabajo, etc., la ausencia de capacidad de negociar o de conseguir mejoramiento, y viene un intelectual, es decir, un maestro de escuela o algo así, que le da la conciencia. Los obreros no pueden crearse una conciencia, reciben la conciencia, y muchas veces esta conciencia se transforma en su maestro, en su elemento de dominación. Y entonces yo creo que la última tercera parte del siglo pasado fue en gran parte dominado por esta visión. No voy a dar una descripción de esta visión a partir de Europa, sino a partir de América Latina, porque ustedes lo conocen todo. El gran debate, la vida sociológica, la vida de la sociología latinoamericana fue dominada durante muchísimos años por una lucha a muerte entre los partidarios de la misma teoría general, que es la teoría de la dependencia. Pero algunos, que están la mayoría, decían es una dependencia total, no se puede hacer nada. Entonces la única cosa, eso ustedes lo conocen de memoria, desde que han tomado su primer biberón, es que entonces no se puede hacer nada, sino atacar el eslabón más débil de la cadena, es decir, el Estado, y entonces nada de movimiento social, eso es muy, muy importante, nada también de élite, de vanguardia a la leninista, sino los famosos focos, y por ejemplo, que tienen la capacidad de actuar sin transformarse en un movimiento. Si uno lee el libro de Revidové, eso es muy claro. Por ejemplo, las FARC son lo peor que hay, porque no son un foco, ni siquiera una vanguardia, son gente que se ha instalado, de qué sirve nadie sabe, pero al contrario, por ejemplo en Cuba, Fidel dio todos los recursos que venían desde afuera a la guerrilla, al foco que había invadido a Cuba, y el movimiento un poco nacional popular de tipo clásico latinoamericano, 26 de julio en La Habana, no recibió nada, porque si Fidel, eso es un tipo de paréntesis, si se puede indicar en una palabra cuál es el enemigo mayor de Fidel, eso era el modelo latinoamericano, porque es incapaz de eliminar al enemigo nacional, y entonces Martí contra lo que quieran, incluso Allende, diremos. Un poco exagerado lo que estoy diciendo ahora. Entonces, la otra parte, minoría, en algunos países, en muchos países, esta tendencia radical dominó totalmente. En ciudades como Buenos Aires o Caracas, era una dominación casi total de esta visión radical. Hubo mucho de eso en México, hubo mucho de eso en el Perú, también en Chile, etc. Y entonces
este continente, durante 30 años o 40 años, fue incapaz de organizar cualquier acción, porque la idea era que la dominación era tan total que no se podía hacer nada, se podía, digamos, luchar, es decir, concretamente, jóvenes de clase media urbana, estudiantes, iban a un lugar cualquiera en el campo, del cual no sabían nada, y intentaban hacer así un escándalo, destruir elementos del Estado, etc. Con resultados siempre negativos, siempre negativos. Eso se ha visto. Ustedes pueden imaginar casi todos los países que han tenido de estos movimientos, desde Uruguay hasta el Perú, cosas muy diferentes. Este tipo de situación fue también identificado a un odio, una desconfianza profunda, un odio a todo lo que es subjetivo, porque lo que es subjetivo es creado, dominado por el sistema. Tomemos un ejemplo no de tipo directamente político. Los americanos, ingleses, básicamente los americanos, utilizaron una palabra que es género, para no decir sexo por razones casi obvias, pero la palabra género, si es para decir que es construido por la sociedad, todo está construido por la sociedad, entonces no tiene mucho interés. Pero la idea era que el género, es decir, la representación de la mujer, era creada por los hombres, no por el interés de los hombres, eso es una vieja discusión, sino por mantener el modelo de familia y de sociedad dominado por el hombre heterosexual. Entonces, hay que suprimir, cuando hay gente que dice es un gran progreso hablar de género, no, es un malentendido. La primera cosa que hay que hacer es destruir el género. Mejor volver al sexo y transformar el sexo en otro tipo de sexualidad o otro tipo de vida social. Entonces, hubo realmente durante un periodo muy largo, eso es una hipótesis mía, que digamos, entre las dos sociedades, industrial, postindustrial, etc., hubo un periodo de vacío voluntario, de incapacidad, digamos, el modelo, digamos, obrero, del movimiento obrero, no murió, se suicidó, lo que es bastante distinto. Y algunos se suicidaron más concretamente, con acciones terroristas, etc. O sea, me parece importante pensar que no hay un pasaje directo del mundo industrial al mundo postindustrial, digamos, por el momento, por lo menos a nivel de la conciencia y de la acción. Hay un vacío enorme, y eso es fundamental. Ahora, hay que volver atrás, no adelante. Digamos, lo que hay antes del vacío es la sociedad industrial, son una serie de movimientos obreros, municipales, anticoloniales, también ya en algunos países de defensa de las mujeres, básicamente en Inglaterra, también en Estados Unidos, porque la primera reunión feminista se hizo en Londres con mujeres norteamericanas durante la Guerra Civil Americana. Entonces, ahí sí estamos intentando de definir el paradigma industrial. Tenemos que parar un minuto para dar un análisis de lo que significa utilizar esta palabra paradigma. La manera más sencilla de explicarlo es decir que las sociedades
no son totalmente distintas, porque no hay ninguna manera de entender la realidad social si cada cosa, cada ser humano es diferente, totalmente diferente de los demás. Pero también no son solamente etapas en una transformación histórica, en un proceso de modernización. Hay, y eso yo diría que es la visión generalmente aceptada hoy, cada sociedad tiene un factor objetivo determinante, pero no es nunca el mismo. Hay sociedades, la pregunta no es la religión manda, la economía manda, la tecnología manda. Sí y no, señor. En algunos casos hay realmente sociedades dominadas por la religión, por la estructura familiar, por la tecnología, por la organización económica, por las relaciones de clase, por la guerra y las relaciones de tipo militar. Entonces el problema es saber cuándo, cómo un elemento de la sociedad juega el papel central. Y para nosotros, estudiando la sociedad industrial, no es muy complicado, es bien divertido, porque nosotros hemos hablado de los temas sociales en términos sociales durante menos de 2 siglos. Menos de 2 siglos. Hace mucho tiempo se hablaba en términos religiosos o en términos de comunidad, la tradición. Bueno, pero después, cuando muere Dios, como dice Nietzsche, hubo una idea adoptada por todos en el mundo occidental, que la unidad, el factor dominante es el Estado. El inventor de esta sociología, que es la sociología, digamos, premoderna, si uno quiere ver así, es evidentemente Machiavelli, y hasta desde Machiavelli y los otros de su generación, y después los dos grandes de esta sociología política de la sociedad, es decir, Hobbes por un lado y Rousseau por el otro lado, ellos dicen todo es la desorganización, la guerra de todos contra todos. Entonces hay que imponer un poder político que permita vivir sin masacre permanente. ¿Cuál es el vocabulario de esta gente? Eso duró hasta, evidentemente, la Revolución Francesa, que es típicamente política, y hasta, yo diría, Tocqueville, que todavía pertenece a eso, y Stuart Mill en su juventud todavía, y después pasó a estudiar la sociedad con términos sociales, especialmente de género. ¿Cuáles son los temas? Si usted lee orden, desorden, violencia, ley, rey o monarca, ciudadanos o no ciudadanos, sujetos en el sentido negativo de la palabra. Y las luchas son luchas antes de todo político. Entonces, guerra, revolución, poder, etc., todos son temas, todos políticos, prácticamente sin ningún contenido social, económico o cultural. Y un buen día, con el desarrollo en Inglaterra y en otros países de la revolución industrial, como se dice, aparecieron movimientos que ya se definían más en términos socioeconómicos. El caso de Francia es interesante porque el pasaje se hizo en 3 meses. Entonces, en febrero del año 48, 1848, hay una revolución, se elimina al rey, se creó una segunda república, y el vocabulario es de este vocabulario, dar el derecho de voto a todos los seres humanos, lo que no incluye, por supuesto, a las mujeres, que no son realmente seres humanos, sino animales. Y entonces, todo eso se discutió durante varios meses. Pero en el año 1848
había una cesantía, digamos, muy fuerte, muy grande. El Estado creó, lo que creó en otros países después, lo que se llamaron ateliers nationaux, es decir, digamos, talleres o fábricas o industrias pagadas por el Estado. Pero eso cuesta mucho, y a partir de cierto momento rápidamente el Estado no pagó más, y entonces estos pobres obreros se morían de hambre. Entonces empezaron a luchar y crearon lo que un elemento de la vida urbana que gusta mucho a los franceses, barricadas. Y en estas barricadas, junio del 1848, defendían los derechos sociales de los obreros y de todos los trabajadores. Y entonces se empezó a hablar de capital, sindicato, movimiento socialista, comunista, anarquista, etc. Y también leyes sociales, socialdemocracia, todo el vocabulario del siglo XIX, que es un vocabulario que no es político, que es social. Y se habla más de clase que de ciudadanía. Y se habla más digamos, de objetivos, metas que son de tipo social, como crear el colectivismo contra el individualismo, etc. Bueno, entonces, ustedes ven que en Inglaterra empezó un poco antes, con si ustedes se acuerdan de esos detalles, el chartismo en los años 40, donde hay, como en Francia, como en otros países, una mezcla durante un periodo de temas políticos y de temas socioeconómicos. Entonces, lo que digo, que no me parece muy revolucionario, pero que es interesante, es que después de un mes y medio de lenguaje social sobre lo social se exprimía, se decía, se describía, se explicaba en términos sociales. Y eso evidentemente es el momento central de la sociología. Porque si usted explica lo social por lo social, y ustedes se dan cuenta que escuchando esta frase, es la declaración central de Durkheim, creando la sociología real. Es decir, que lo social tiene que ser explicado por lo social, no por lo económico, por lo ideológico, por lo religioso, etc. Y entonces, tenemos esta situación desde el comienzo, digamos, de la vida de Durkheim hasta el momento final de la gran influencia de Parsons en los Estados Unidos y en el mundo entero, después de la Segunda Guerra Mundial, y el derrumbe de este sistema que tuvo realmente una hegemonía casi total, salvo en Europa o en algunas partes de Europa. Este pensamiento clásico, yo diría, desaparece, está rechazado por los estudiantes, por los profesores, pero básicamente por los estudiantes, a partir del 64, es decir, Berkeley Free Speech Movement, y más que nada la lucha para los derechos cívicos de los negros, y la guerra de Vietnam. Y todo un movimiento confuso pero enorme de feminismos, yo digo feminismo de manera plural, porque había una gran diversidad, pero a partir de este momento, yo diría incluso en el caso francés, que es bastante interesante, porque también no es que hay 3 meses de diferencia entre el movimiento político y el movimiento social, sino que son juntos. En el mismo momento hay un desfile, digamos, un cierto día, creo 13 de mayo, hay un desfile, una demostración de asalariados, de obreros, 1 millón de gente que atraviesa París del norte al sur.
Mientras tanto había, al lado, detrás, por delante, los estudiantes del movimiento de Mayo, y había una total una ausencia total de acción común. Y yo me acuerdo bien porque lo vi, al final me había ubicado en el lugar donde se terminaba. Y entonces los dirigentes sindicales decían a los huelguistas, bueno, ahora van a sus buses para volver a su ciudad, mientras en el mismo lugar, don Ferroso con el León, con Bendit decía, ahora vamos al Campo de Marzo, que es un jardín, un parque, para hacer el sit-in de tipo Berkeley, de reuniones así, ocupación del lugar, si usted quiere. Entonces ahí había una contradicción y no se puede hablar, no se puede entender el Mayo de 68 sino como la mezcla de dos movimientos, el movimiento que tiene el vocabulario, que tiene la tradición, que tiene la organización, que es un movimiento obrero, que todavía era en gran parte dominado por los comunistas, pero donde ya trotskistas, maoístas, habían estudiantes comunistas, gauchistas, que habían dejado el Partido Comunista, no para la derecha, sino para la izquierda, tenían un papel enorme, y el movimiento estudiantil que hablaba de, unos hablaban de salario, los demás hablaban de sexo. Y hay una cierta diferencia entre los dos temas. Aunque sean, ahí no hay discusión que hay una interrelación entre todos los movimientos, evidentemente. Pero es eso que quiero decir. Quiero decir que a partir de cierto momento, digamos los años 60, 70, mientras se mantenía esta ideología, este pensamiento del mundo vacío, de no se puede hacer nada, empezaron a desarrollarse fuerzas, movimientos, ideas que empezaron a definir la vida social, no más en términos sociales, no tampoco en términos políticos como antes, sino en términos culturales. ¿Y cuáles son los grandes problemas cuando discutimos de nuestra sociedad? Estamos discutiendo de las minorías y las mayorías, de la posibilidad de mantener una unidad en la sociedad, también digamos, respetando la diversidad, la pluralidad de las culturas, etc. Bueno, eso vuelven los problemas de las religiones, toman más importancia, más importancia los problemas de la sexualidad, problemas de homosexualidad, problemas de bisexualidad, problemas de todo lo que uno quiera. Es decir que, y no solamente eso, sino los problemas de la tecnología, los problemas del efecto de la densidad de las comunicaciones sobre el contenido de las intenciones de los comunicantes, etc. Entonces, estamos viviendo en un periodo en el cual, tal vez no ahora, pero hasta 15 días atrás, se hablaba muy poco de la economía, se hablaba mucho más del racismo, del antisemitismo, del fanatismo religioso, que sea cristiano o musulmán, etcétera, etcétera. No es solamente un mundo de consumo, palabra muy insuficiente. Se trata de construir la realidad en términos, yo diría, moral en el sentido neutro de la palabra, es decir, del comportamiento de cada uno con sí mismo y con los demás. Entonces, eso se ve. Después voy a tratar de definir eso de manera más precisa, pero no creo que se pueda defender la idea hoy que en nuestras sociedades la lucha de clase es dominante. No, claro que no.
los sindicatos han perdido terreno o son, digamos, se suicidaron a través de la corrupción. Eso sucede en algunos países lejanos, supongo. Y entonces la Unión Soviética no existe, el campo soviético no existe, Cuba no es un líder, salvo en agronomía en algunos sectores, pero en la política, en la sociedad. Entonces, estamos ya en un mundo en el cual los debates principales, digamos las metas principales y los conflictos sobre el uso de los recursos culturales son la parte esencial de la vida de todas las sociedades, que en realidad son muchas veces culturas transformadas en sociedades, como en muchos países musulmanes del mundo árabe, en otras partes del mundo musulmán no, pero en el mundo árabe es realmente el Islam que se transforma en política y que manda la política. Y entonces hay que pensar, no, hay todavía gente que dice, por ejemplo, hay guerra en Irak porque los Estados Unidos quieren petróleo. No, no. Por supuesto que es muy agradable tener petróleo y que la gente es muy definida para, digamos, hacer la guerra, como el primer Bush. El primer Bush hizo la guerra con un apoyo general para defender Kuwait, es decir, para defender el petróleo de Kuwait y que no sea totalmente dominado por el mundo, por otros países, especialmente Irak. Entonces, la cosa interesante es ver si o en qué condiciones los temas culturales son todavía cerca de los temas sociales o de los temas políticos, o si los temas culturales, morales, son totalmente desvinculados de los temas sociales. En los países más ricos, más industrializados, yo creo que no cabe duda que la tendencia predominante fue la separación. Un mundo puramente cultural, sin preocuparse demasiado del mundo económico, que era más o menos que funcionaba solo, como se ha demostrado estas últimas semanas. La política no puede hacer nada en el mundo económico porque eso está encima de nuestras cabezas, es cosa global, y no hay rey global, no hay presidente global de la república global, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo norteamericano, el mundo europeo con Canadá, con Australia y con elementos de América Latina, ahí se ve una despolitización y una deseconomización de los temas culturales que se vuelven más individuales o más expresados en términos de mayoría-minoría. Yo quiero aquí dar un índice que me parece importante. Cada vez que hay un tipo de sociedad, un tipo de movimiento social, cada vez que hay un paradigma propio, existe un antimovimiento social, y sea lo contrario del movimiento social. Por ejemplo, hay Revolución Francesa, digamos, libertades políticas y terror. Digamos, la política destruye el enemigo, es la guerra civil. En el mundo industrial hay sindicatos, hay leyes sociales, hay etcétera, hay huelgas, etcétera, pero también hay el totalitarismo leninista. Y ahora, en el momento actual, y eso es un tema de cierta importancia, de una cosa muy grande, en este momento, en este paradigma cultural, existe también un antimovimiento cultural
y que es el comunitarismo. El comunitarismo tiene una base cultural, tenemos la misma religión, somos de la misma etnia, hablamos el mismo lenguaje, tuvimos la misma historia, etcétera, etcétera. Y entonces hay un interés grande en reconocer que en el momento actual no hay más movimientos sociales. Y a mí me costó mucho decir eso durante años y años. Me negué en decir eso, pero es que hay más que nada movimientos culturales. Es decir, movimientos de identidad, movimientos comunitarios y movimientos que no quieren, antes de todo, destruir al enemigo exterior, al empresario, al capitalista, etc., sino destruir al enemigo interior, que es la minoría, como digamos, se van eliminando las minorías cristianas de Irak o de Turquía, etc. Y entonces la lógica profunda de estos movimientos no es de hacer la guerra a un enemigo o digamos, combatir con huelgas o con leyes al enemigo, es mantener la limpieza, la famosa limpieza étnica de una sociedad, y también conseguir, como en el tiempo del cristianismo total de muchos siglos atrás, que ustedes conocieron, de dar la prioridad a la eliminación del enemigo del interior, digamos, el relapse de la Inquisición, o los maranes, etcétera, y eliminar todo lo que es diversidad, diferencia, debate abierto. Es decir, la idea es que somos todos iguales, somos todos hijos de Dios, por ejemplo. Tenemos que entonces recibir el mensaje que Dios nos dio a través de su profeta o de su hijo, a veces, etcétera, no importa. Los judíos habían inventado la idea de que ellos eran el pueblo elegido por Dios, entonces lo que es el pueblo hebreo es realmente la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y estamos, lo que estoy diciendo no es en realidad tan fácil, porque las consecuencias son inmensas. Es decir, que en particular, y eso es un tema un poco difícil, en el paradigma político, ¿cuáles son los actores? Actores políticos, partidos, movimientos revolucionarios, pero partidos. En el paradigma industrial, ¿cuáles son los actores? Los sindicatos. Y Partido Socialdemócrata o Labour en Inglaterra son dominados por los sindicatos. El Labour Party pertenece a trade unions, a los trade unions. Entonces, ahí es el señor. Y entonces pregunta, en el paradigma cultural, post-industrial, ¿cuáles son los actores? ¿Cuáles son los actores sociopolíticos? ¿Y cómo es posible que actores que no son ni sociales ni políticos, sino culturales, tengan el control o tengan un papel muy importante, dominante en nuestra vida política? Estoy seguro de que cada una de ustedes ya tiene una respuesta o varias respuestas. Y la respuesta más interesante y que ha tenido más y más éxito es una cosa de la cual se habla mucho en este edificio, es decir, el desarrollo duradero, self-sustaining, not growth, sino self-sustaining existence en el patrón. Bueno, es decir, lo que empezó con un grupo de escandinavos o europeos en el grupo de Estocolmo, y presidido por la primera ministra de Noruega,
y después que ahora se vuelve el tema así, del cual todo el mundo habla. Ahora las empresas hablan tal vez más de su papel ecológico que de su papel económico. Es una cosa realmente impresionante y hay que ver el desarrollo, digamos, que tiene la capacidad de mantenerse. Porque, ¿qué significa eso? Eso significa que la economía no puede funcionar si no está subordinada a algo más importante, más global que la producción económica, que es mantener la vida en la tierra, contra la polución, contra el cambio de clima, contra el alza del nivel del mar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ustedes pueden ver, porque es un ejemplo muy, muy central, que en el momento actual el debate político central es de contenido cultural. No es un problema económico. No, eso no significa que los conflictos económicos no existen, que los conflictos políticos no existen, por supuesto que sí. Pero realmente lo que es central y lo que da un sentido nuevo y dominante a los temas, a los conflictos, a las leyes, es el tema cultural de el desarrollo como se piensa hoy y que no tiene mucho que ver con el crecimiento, la modernización. Me acuerdo bien que en estos países aquí, después de la guerra, hubo un gran movimiento intelectual sobre la modernización, con elementos que venían mucho de los Estados Unidos, pero con sociólogos excelentes de este continente, especialmente en Brasil, y hablaban en estos términos. Y eso fue totalmente rechazado, tanto como por los radicales de la defensa que como para los moderados, digamos, de la defensa con Fernando Henrique Cardoso y otros. Entonces, ahí se ve que normalmente, estoy hablando no de cosas extraordinarias, excepcionales, sino de la vida diaria, del discurso diario, de los pensamientos diarios de cada uno de nosotros. No pensamos la cosa de la misma manera, pero sí estamos más y más ubicados todos dentro del nuevo paradigma. ¿Vendrá otro paradigma? Tal vez. Pero no, imaginar no sirve de mucho, pero sería, y es muy negativo, de no reconocer la situación actual y de pensar que todavía estamos en una lucha a muerte entre el capitalismo y el socialismo, la economía de mercado y la economía dirigida por el Estado. No tiene sentido. No digo que eso no exista, no tiene sentido, no tiene efectos, no es, digamos, no es capaz de transformar, o parcialmente por lo menos, la orientación de la sociedad. Mientras, si usted habla de ecología, de inmediato. Y yo quisiera rápidamente tocar un punto bastante semejante, pero que es más interesante aún, porque habla no solamente de los temas, sino de los actores. Porque estamos viviendo, creo yo, un cambio fundamental de actores. Hemos vivido en el mundo occidental, hemos vivido medio milenio, digamos, con una sociedad de conquista, de guerreros, político y religioso, las cruzadas, etcétera, por un lado, por el otro lado. Y con base económica, la vieja teoría de que el poder se crea para apoderarse de recursos que son raros, entonces hay que
la sociedad primitiva, digamos, se define por su voluntad de controlar recursos que son raros, y eso se hace a través de la violencia y de la guerra. Ahora, nuestros problemas son totalmente distintos. Yo diría que nuestro tema central, que nos interesa a todos los días, pero que no sabemos expresar muchas veces, es de salir de este modelo de la conquista del mundo a la Descartes y entrar en un mundo de creación, transformación, interpretación de sí mismo. Después de un milenio de acción hacia afuera, estamos entrando, no, hemos entrado ya en un mundo, en una cultura orientada hacia adentro, hacia sí mismo, y se puede pensar que hay una relación directa. No estoy totalmente seguro, pero yo personalmente yo pienso que hay una relación directa entre esta transformación del hacia afuera al hacia adentro, a la cepalina, digamos, como en el lenguaje económico. Eso es el pasaje de una sociedad de hombres a una sociedad de mujeres, porque precisamente las mujeres estaban deprivadas de este adentro. Una mujer tiene un adentro importante que es la reproducción humana, pero psicológicamente, políticamente, la mujer no tiene subjetividad. La mujer habla de la familia, de la sociedad, de la vida, de un montón de cosas importantes, pero no se reconoce la subjetividad, y por eso que en el mundo moderno no se reconoce el derecho a votar a la mujer, ya que no tienen, digamos, una capacidad subjetiva suficiente, y eso ha sido eliminado lentamente, pero ha sido eliminado de tal manera que ya que piensa una mujer, que piensa, que quiere, cuál es la prioridad, que si sea de derecha, izquierda, por ejemplo, es muy difícil entenderlo. Y yo creo que es un hecho casi totalmente escondido, secreto, rechazado, que es que ya estamos no en un mundo donde de poco a poco las desigualdades entre hombres y mujeres desaparecen, ni siquiera soy seguro de que desaparezcan, pero donde el modelo de la mujer, que es de reunir lo interior y lo exterior, lo privado y lo público, eso es el tema político central, cómo reunir, reintegrar lo económico, lo político, lo profesional, etc. Y la vida personal, que sea la familia, el amor, la sexualidad, todo lo que usted quiere. Entonces, o su alma, sus gustos musicales o en arte. Y lo que pienso a través de un estudio que hemos hecho 2-3 años atrás, se ve que ya estamos viviendo todos, y los hombres con atraso, pero de poco a poco, no hay modelo masculino que se defienda contra las mujeres. Los hombres son atrasados, más o menos, pero no hay modelo masculino que se oponga al modelo femenino. Los hombres todavía tienen algunas cosas, tienen el dinero, tienen el poder, tienen las armas, pero las mujeres ya tienen la palabra. Y los hombres son silenciosos, mientras las mujeres quedan silenciosas, y el único modelo presente, pero que es un modelo, digamos, un paradigma muy fuerte, es que hay que reconstruir la unidad de los individuos y del mundo, la unidad que había sido voluntariamente eliminada por la polarización de las sociedades que querían conquistar el mundo, como la Panzerdivision. La Panzerdivision es un mundo de hombres.
La psicoanálisis es más un mundo de mujeres, a pesar de que los psicoanalistas no se han interesado mucho en las mujeres. Bueno, entonces lo que se ve es que, como se dice todo el día, la capacidad de comunicación, la relación, la capacidad de reconocer lo que tenemos en común y lo que tenemos de diferente entre individuos, no solamente hombres y mujeres, pero varias mujeres, varios hombres, etc. Entonces, esos son, estamos viviendo en un mundo donde estos son los problemas que se discuten todos los días. Y si usted estudia la sociología, se da cuenta que hubo una sociología dominada por la política, hubo una sociología dominada por lo económico, y ahora hay una sociología dominada por lo cultural. Uno puede ir mucho más lejos, uno puede decir que hay una contradicción, yo no lo creo. Yo creo que eso es un punto fundamental. Fundamental. Uno no puede intelectualmente escoger entre lo común y lo diverso. Cualquier tipo de sociedad supone que tenemos algo en común. Si no tenemos nada en común, ¿cómo podemos hablar? Usted habla suahilí, yo hablo noruego, ¿cómo podemos comunicar? Bueno, hay una sola manera, con fusil. Entonces, es la guerra. Pero si yo digo que somos todos iguales, las minorías, o los pobres, o los dominados, protestan, porque quieren mantener, defender, transformar su identidad. Entonces, el problema central de la sociología, los 20, 30 últimos años, es cómo combinar lo que tenemos en común, lo universal, y lo diferente, lo específico. Entonces, ustedes se dan cuenta de que este tipo de fórmula es muy distinta de cómo combinar el capitalismo, es decir, la capacidad de los líderes económicos de transformar las cosas, de inventar, etcétera, de conquistar, y también la necesidad de integrar la sociedad a través de una redistribución de las riquezas en ciertos términos de justicia. Durante dos siglos hemos discutido estos problemas del trabajo, del sueldo, de la explotación, de todo eso. Bueno, ahora, esto, hablando de minoría-mayoría, ustedes ven que de un paradigma para otro, el cambio es total, con una límite, es que todas las sociedades tienen una unidad de construcción del paradigma religioso, sexual o digamos genérico, económico, cultural, no importa, pero no podemos vivir, no hay vida social posible si no hay una manera de combinar lo que tenemos en común y lo que tenemos de diferente, de específico en un grupo grande o incluso pequeño o incluso en cada individuo o en cada individuo de cada edad. Entonces, volviendo al tema del comienzo, yo diría que en esta breve presentación de la oposición entre la sociedad industrial y la sociedad profesional, en términos de paradigma, no en términos de tecnología, se ve que hacer sociología, trabajar en sociología, no significa describir una ciudad o una familia o un sistema jurídico, es entender cómo cada elemento, cada sector de la vida social está surdeterminado, vieja palabra del viejo Althusser, surdeterminado por el factor dominante que en el momento actual, francamente diría que lo que es surdeterminante en el momento actual es la relación hombres-mujeres. Pero ustedes pueden negar eso con buenas razones, porque eso no se ve, eso es muy escondido, muy rechazado, y porque hay todavía el viejo lenguaje político de la igualdad, o los derechos de trabajo, etc. Sin embargo, ya hay
una necesidad absoluta de entender un hecho sociológico, es antes de todo buscar su lugar dentro de un paradigma. Entonces, las mismas palabras, por ejemplo, los mismos gestos, no tienen el mismo significado de un paradigma para otro. Y yo creo que, yo diría, para decirlo de manera muy, muy sencilla, que si, para tomar los tres paradigmas que he considerado, el primero, el paradigma político, tiene como tema central la ley. La ley, es decir, las reglas que permiten no vivir en la violencia pura. La palabra que define mejor, evidentemente, el modelo, el paradigma industrial es trabajo. Trabajo en esta ciudad, perfecto. Y el tercero, la palabra que es más central en el paradigma cultural en el cual vivimos, o parcialmente, es sexualidad. Entonces son tres conceptos claves. Y si usted intenta explicar la sociedad industrial en términos de sexualidad, sí, pero no es fundamental. Se explica en términos de trabajo, de salario, de empleo, de explotación, de todo lo que usted quiera. Y en el mundo, el paradigma político también es la misma cosa. Y yo no creo, lo que estoy diciendo me parece a mí casi elemental, porque hace 20, 30, 40 años que vivo con estas ideas, pero estoy muy consciente de que no es tan fácil. Y que si digo a un grupo de gente el problema, en el momento de la crisis económica, etc., si yo digo el problema central es el problema de la construcción o transformación de la sexualidad, por favor, Lehman Brothers, eso es más importante. No lo es. Lehman Brothers es importante porque fue un elemento fundamental de la descomposición del sistema industrial y capitalista. Pero no es con eso que estamos viviendo. Incluso nuestros parlamentos hablan más de problemas culturales que económicos, porque la economía es multinacional, internacional, global, etc. Y entonces tenemos nosotros que inventar nuestra sociedad. Y yo creo que estamos tratando muchas veces todavía de inventar la sociedad de ayer como modelo de la sociedad de hoy. No, hay ruptura, hay un cambio cualitativo, y por eso que digo, se pasa no de un nivel a otro, sino de un paradigma para otro. ¿Tenemos que empezar un debate o tengo que seguir? ¿Puedes seguir unos 5 o 10 minutos más? Bueno, entonces vamos a seguir un poco, por lo menos para introducir un tema que no se puede evitar de discutir. Lo que estoy diciendo vale para todos los países o para el mundo más desarrollado que ya ha pasado de la ley, de la violencia, a la producción y después al consumo, a la imaginación, creatividad cultural. Lo que estoy diciendo vale en los países latinoamericanos, vale en África, vale... no es tan fácil. No es tan fácil porque no digo, es una confesión, no digo que no haya ninguna, digamos, escala, no evolución, pero escala entre los países. Es una idea muy vieja, no sé si la defiendo todavía, que había escrito hace 40 años atrás, que hay progresos, digamos, que hay una transformación de los niveles de historicidad, es decir, de capacidad de la sociedad de transformarse a sí mismo. Las sociedades pobres actúan esencialmente al nivel del consumo. ¿Sí? Van a buscar esclavos para que trabajen y para tener la posibilidad de consumir. Y después se formó
sociedades de clase, de sistemas de distribución de los recursos y de poder político. Después, eso es la sociedad industrial, es la organización del trabajo, que sea fordista o no fordista, pero son los problemas de la organización industrial que son predominantes. Y ahora, en nuestro paradigma postindustrial, lo que es lo más importante es la producción de la producción, es decir, la tecnología, las metas, el concepto del desarrollo, todas las cosas que acabo de presentar de manera muy breve. Entonces, hay que decir que los latinoamericanos están entrando en la sociedad industrial mientras los europeos están saliendo y que los Estados Unidos, lo que en gran parte es cierto, los Estados Unidos trabajan poco, se interesan menos y menos en la ciencia, el número de estudiantes de la ciencia disminuye y los grandes laboratorios funcionan con chinos, coreanos, indios, mientras los americanos atraviesan el mundo para buscarse a sí mismos o inventan nuevas ideas sobre la cultura, el arte, la sexualidad, etc. Bueno, hay algo de cierto en eso, pero en el sentido de que si hay pocos recursos, no se puede hacer muchas cosas. Cuando hay más recursos, se puede hacer varias cosas. Pero, sin embargo, yo creo en la idea de globalización, es decir, que a pesar de todo, en el mundo entero, esta transformación, este pasaje del paradigma industrial al paradigma cultural del postindustrial, se ve. Y yo creo que es una hipótesis bastante arriesgada. Pero, tomar un ejemplo que, como lo he indicado, es importante, pero un poco difícil de demostrar, las mujeres. Las mujeres tienen esa visión autotransformadora no sé, las universidades norteamericanas o las revistas francesas. No. Yo diría que no. Yo diría que en el mundo pobre del campo, de la ciudad, en América Latina, tal vez en África, pero no me atrevo a decir eso. Yo diría que, por ejemplo, el continente latinoamericano, por lo menos el sur del continente latinoamericano, es un continente que se puede llamar muy femenino o, de manera un poco más precisa, es un continente homosexual. De la misma manera que la prostitución en São Paulo, en el centro, es prostitución masculina, que no es una cosa tan común. Entonces, por ejemplo, hablando con... La gran ventaja de América Latina es que es un continente donde las mujeres mandan porque los hombres se van. El hombre llega, deja un hijo o dos en un hogar o en 2 o 3 hogares a la vez y después se va. Y entonces las mujeres tienen que preocuparse de la vida pública. La policía, no sé, el pan, la electricidad, el alcantarillado, son grupos de mujeres. Y voy a tomar ejemplo un poco más lejano. Por ejemplo, una cosa que me gusta mencionar a veces, algunos años atrás hubo un movimiento de obreros clandestinos sin papeles, como se llaman, que fue una cosa importante. Eran gente que venía del Malí, en África, que se instalaron en una iglesia y la policía vino y destruyó la puerta de la iglesia, lo que fue un escándalo. Y hay una mujer que era, digamos, líder de la parte más radical del movimiento, que ha escrito un libro sobre el movimiento, y en este libro hay un capítulo que se llama Las sans-papiers, las clandestinas. Y yo hablé muchas veces con ella,
Y es interesante ver que esta gente que realmente se encontraba al nivel más bajo de la sociedad industrial, o incluso a una situación preindustrial de cierta manera, la crisis del campo, estas mujeres se reunían y atacaban a los hombres con los cuales estaba combatiendo los derechos de los trabajadores inmigrados. Entonces aquí se ve 5 minutos o 1. No me mandan. Entonces, estas mujeres se sentían totalmente solidarias del movimiento masculino, pero a la vez estaban en contra. De la misma manera que en el mayo del 68, las mujeres que no tuvieron un papel muy importante, pero participaban en el movimiento y a la vez atacaban a los hombres porque los hombres hablaban, como yo, y las mujeres estaban dactilografiando el discurso por detrás. Es decir, que hay otros casos que son muy conocidos, por ejemplo, en el caso africano, y hay una antropóloga mexicana muy famosa, María de Lourdes, que ha explicado lo que ha llamado la migración, digamos, por periodo. Es decir, que las mujeres deciden en el minifundio que tienen, que no permite a la familia vivir, deciden que cada uno va a ir 5, 10 años a la ciudad. Eso se llama migración. No, señor, porque vuelven es para mantener el minifundio, no para irse. Entonces ahí se ve que la mujer tiene muchas veces la capacidad o la voluntad de vincular lo antiguo con lo nuevo, lo que no es tan diferente de lo privado con lo público. Entonces, mi imagen es que en todas partes, bueno, cuando hay una cosa tan fundamental como el paradigma, cuando hay problemas de trabajo, cuando hay problemas de guerra, etc., yo diría que eso se encuentra en todas partes. Y yo lo digo muchas veces, si ustedes caminan en el mundo, van a escuchar las mismas palabras en Calcuta, en el altiplano, en Cairo, etc., que es yo quiero que me respeten, yo no quiero ser humillado, yo quiero que me traten como un ser humano. Es decir, la cosa fundamental es que el universalismo, digamos, el tema de estos paradigmas se inscribe dentro de un concepto de la modernidad, que es el universalismo de algunos elementos, la razón, los derechos humanos. Entonces, de cierta manera, un paradigma es la manera de transformar este universalismo de los derechos o de las miserias en fórmulas, en palabras, en procesos que corresponden a un paradigma de manera muy especial, de tal manera que el tema es un ejemplo de lo que acabo de decir, que el tema del universalismo, de lo común y de lo separado, de lo diverso, la diversidad de los paradigmas y el carácter universalista de los derechos humanos, eso se combina y eso es el trabajo, el objeto de trabajo y de pensamiento principal, central de los sociólogos, y por eso que yo le propongo que trabajen más y más estos temas. Gracias.